su Biblia? Sí, muy bien. Pues vamos a entrar en una miniserie en estas semanas. Y antes de que entremos en el mensaje, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo al Señor y entregar nuestras vidas, mente y corazón a este tiempo que le pertenece a Él. Amén. Cierra sus ojos, acompáñame y vamos a pedirle la guía al Espíritu de Dios. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Hemos tenido la oportunidad de encanto, Señor, alabarte y adorar tu nombre. Hemos tenido la oportunidad, Señor, de exaltarte y de darte las gracias y la gloria a ti, Señor, y declarar tu bondad, Señor, y declarar, Padre, tu gran amor para con nosotros. Gracias, Señor, Padre, porque tu palabra, Señor, es eterna, porque, Señor, nos provee siempre del alimento necesario espiritual. Espero que no solamente, Padre, aquí en la congregación, que cada uno de nosotros en nuestro diario caminar, tu palabra es nuestro diario alimento, Señor, y nos mantiene y nos fortalece y nos da la vida que necesitamos en Cristo Jesús. Te damos gracias y a ti la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Bueno, acabamos de terminar el jueves pasado esta serie de la vida real de un creyente, y en estas semanas estuve orando y pidiéndole al Señor por dónde quería Él llevarnos a través de su palabra para continuar ser alimentados. Y mientras meditaba, el Señor me llevó a una porción del Antiguo Testamento que quizás muchos hemos leído, pero realmente creo que merece un mayor y profundo estudio. Antes de que le diga cuál es ese texto en el Antiguo Testamento, déjame le pregunto, ¿cuánto nos consideramos siervos de Cristo? Wow. Otra vez, ¿cuánto nos consideramos siervos de Cristo? Amén. Sí, todos somos siervos del Señor. Amén. Que no trabajemos otra cosa, pero todos somos siervos del Señor. Pablo les dijo a los Corintios en el capítulo 7 de su primera carta que por precio de sangre fuimos comprados. Amén. Por precio de sangre fuimos comprados. Dice Pablo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ahora son de Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios, ¿sí? Somos siervos de Cristo, no por obligación, pero siervos por amor, porque amamos a Cristo. Amén. Ahora, si somos siervos de Cristo, aquí les va la otra pregunta. ¿Cuál es el mejor servicio que le puedo dar a Cristo? ¿Cuál es el mejor servicio que le puedo dar al Señor? ¿Lo que hago o lo que soy? ¿Qué dicen? Lo que soy, ¿sí? Eso es una maravillosa respuesta. ¿Cuál es el mejor servicio que puedo perfeccionar para entregárselo a Dios? ¿Mis obras o mi vida? Mi vida. Mi propia vida es la mejor obra o servicio que le puedo entregar a Cristo. Es mi propia vida. Dile que está a tu lado, es tu vida, es mi vida. Eso es nuestro mejor servicio. Amén. Eso es lo que debemos perfeccionar. No necesariamente lo que hacemos, sino lo que somos. Acuérdense que una fe genuina se deja ver por sus obras. ¿Sí? Y la primera y mayor obra como siervos de Cristo no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Y quiénes somos? Siervos de Cristo, ¿sí? Es más, si nos remontamos al Antiguo Testamento, en muy simples palabras, Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 10, 12 al 13, lo que Dios espera de Israel. Y les dijo así, mire las palabras que usa Jehová. Ahora, no después, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, ¿sí? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y mire el versículo 13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Note esas palabras. Ahora, en versículo 12, pide Jehová que andes, que lo ames, que le sirvas, que guardes. ¿Sí? Es muy simple lo que Dios pide de nosotros, ¿sí o no? Es muy simple lo que Dios pedía del pueblo de Israel. Los hebreos vivían en la esclavitud
vivían en el abuso, en el maltrato, en la injusticia y fueron rescatados por Dios. Dios les dijo: yo mismo cuidaré de ustedes, voy a sustentar sus vidas, les voy a dar tierras, los voy a vestir y para colmo los voy a prosperar. Y Él gobernaría a su pueblo con amor, justicia y verdad. Es decir, un inmenso cambio de vida para los hebreos. De vivir bajo la esclavitud de Egipto a vivir como siervos de Dios, amándole, sirviéndole, pero siendo bendecidos por el Señor. O sea, la única expectativa de Dios para su pueblo era que fueran agradecidos. ¿Cuántos somos agradecidos a Dios? Lo único que pedía a Dios de su pueblo es que fueran obedientes. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Ahí van bajando, está bien. Lo único que pedía a Dios de su pueblo es que fueran respetuosos. ¿Cuántos somos respetuosos de Jehová? Lo único que pedía Dios de su pueblo era que le honren, que mejoren sus vidas como un servicio a Dios. ¿Cuántos hacemos eso? Y para nosotros es tan igual ese requerimiento como para el pueblo de Israel. Ahora, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí o no? Éramos esclavos del mundo. Amén. Vivíamos en un mundo de perdición, vivíamos una mala vida, destinados a una muerte y un sufrimiento eterno. Ahí estábamos, ¿sí o no? Y de allí nos alcanzó Jehová. Amén. De allí nos alcanzó su palabra, nos rescató con mano poderosa. Jehová nos libertó del pecado y de la muerte. Y no solo eso, sino que nos ha santificado en Cristo. Nos ha hecho un pueblo santo, una nación santa para Él. Nos está limpiando, purificando, nos ha regalado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Qué inmenso cambio de vida. De una vida dirigida al infierno, al pecado y la maldad, a una vida en Cristo que ahora es dirigida al cielo, hacia la vida eterna y la vida de prosperidad en Jesucristo. Y sobre todo, y aparte de ese gran regalo, dice Jehová, también que Él va a prosperar nuestras vidas en todo sentido. Entonces, ¿cuál es la mínima expectativa de Dios? Es lo mismo, que le amemos, que seamos agradecidos, respetuosos, temerosos, que andemos en los caminos de verdad. Y sobre todo, y lo más importante, es que obedezcamos todos, diga todos sus mandamientos. No solo los que me convienen, todos, ¿sí? Nuestras vidas son la mejor entrega de servicio a Dios. No necesariamente las cosas que hacemos para Dios, sino lo que somos para Dios. Amén. Ahora, muchos hemos escuchado esta palabra siervo, ¿sí o no? Todos conocemos esta palabra siervo, ¿sí? A veces nos saludamos entre nosotros. ¿Cómo está siervo? No, ay, siervo. Y a veces ni hacen nada, pero igual siervo. Ahí está. ¿Sí? Todos somos siervos del Señor. Ahora, esta palabra, quiero que entendamos esta palabra siervo en su original griego. Porque la palabra original siervo en el griego es doulos, ¿sí? Doulos. Comúnmente se ha traducido como siervo. Pero ¿cuál es la palabra original para doulos en el griego? La palabra esclavo. Esclavo. Pregunta, ¿ser siervo y esclavo será lo mismo? Nos gusta que nos llamen siervos del Señor, ¿verdad? Pero esclavos. O sea, esa palabra hoy en día, esclavo, ha tomado un diferente significado negativo, ¿verdad? Yo no soy tu esclavo. Yo aquí no sé, en la casa pienso yo, ¿verdad? Yo no soy esclavo de nadie, decimos, ¿verdad? Pero siervos del Señor, amén, eso sí. ¿Sí? Es más, si leemos otra vez lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Ahí en realidad esta palabra cuando dice, ahora pues Israel, ¿qué pide? Esta palabra pedir no es algo que Dios espera, no es algo que Dios anhela de ti y de mí, es algo que Dios demanda, es algo que Dios requiere. Y si Dios demanda y requiere, no es como una sugerencia o será una sugerencia para un siervo, pero para un esclavo es que una orden, es una obligación.
Tenemos que entender el contexto de esta palabra siervo y esclavo en el tiempo de Jesucristo. Esta palabra doulos o siervo ha sido ligeramente traducido en la Biblia y aparece en muchas partes como para mencionar a un siervo de Jesucristo. Hoy en día no nos gusta ese término esclavo. Prefiero ser siervo. ¿Alguno le gustaría asistir a las clases de esclavos? ¿Verdad que no? ¿Cómo se llaman las clases? Servidor. Imagínate, vamos a la clase de esclavos. ¿Cuántos están yendo a las clases? Pero si fueras un esclavo, no tendrías opción. ¿Sí o no? Porque el siervo sirve cuando quiere. Pero el esclavo se le ordena y siempre hace la voluntad del amo. ¿Sí? Por eso creo yo que en estos tiempos en el cristianismo hemos perdido la intensidad. Entendemos la palabra, pero hemos perdido la intensidad de esta palabra doulos. Nos hemos conformado con ser siervos, pero no esclavos del evangelio. Esta traducción de la Biblia creo que ha desvalorizado esta palabra esclavo y lo ha enmascarado con la palabra siervos. Porque la traducción que tenemos de la Biblia hoy en día, la palabra esclavo aparece, pero como para un esclavo en lo natural, ¿sí? O para un esclavo del pecado. Pero cada vez que es en referencia al aspecto espiritual, se ha traducido como servidor o siervo de Cristo. ¿Sí? ¿Y por qué la distinción en la traducción? Porque, la traducción que tenemos de la Biblia fue hecho como en el siglo XIII, XIV y XV, y en esos tiempos, en esa época, la esclavitud todavía existía. Entonces los traductores de la Biblia no veían la palabra esclavo de Cristo, como algo que pues, sería muy bienvenido, y optaron por usar la palabra mejor siervo, porque esta palabra siervo se ve más humilde, más aceptable. ¿Cuántos somos siervos de Cristo? ¿Cuántos somos esclavos del evangelio? Ahora, ¿cuál era la diferencia de esta palabra siervo y esclavo en el tiempo de Jesucristo? Un siervo era contratado para realizar ciertas funciones. Un siervo en el tiempo de Cristo tenía todavía ciertos derechos. En otras palabras, un siervo era un empleado del Señor o del amo. Pero un esclavo no era contratado. Un esclavo era comprado. Amén. Un siervo era un empleado, pero un esclavo era propiedad de su Señor. ¿Cuántos somos esclavos de Cristo? ¿Sí? Un esclavo estaba en la menor, más baja categoría de servidumbre de un siervo. ¿Sí? El siervo podría ser como un mayordomo, y el siervo mayordomo de la casa tendría opinión, tendría discrepancia, tendría voluntad. Pero al mayordomo se le delegaban o se le entregaban esclavos, y los esclavos no tendrían su propia opinión, no tendrían su propia voluntad. El esclavo era propiedad exclusiva de un solo señor. Tendría una sumisión completa a la voluntad de su único señor. Tendría una total dependencia de su señor para poder vivir. Y era personalmente responsable por cumplir y dar cuentas a su señor. Mira, hay muchos servidores de Cristo que nos quejamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Nos quejamos como servidores muchas veces. ¿Sí? Pero si entendiéramos con profundidad que somos esclavos del Evangelio y de Jesucristo, las quejas se acabarían. Porque en ese sentido el esclavo no tiene propia opinión. ¿La voluntad de quién cumple? De su Señor, de su amo. Ahora, ponte a pensar en una casa en aquel tiempo.
En ese orden categórico, ¿sí?, una casa tiene un amo, ¿sí?, tiene un dueño. ¿Estamos? Y un dueño tiene un mayordomo, un siervo que administra la casa, ¿sí? Y ese mayordomo tiene esclavos que obedecen sin cuestionar en los quehaceres de la casa. ¿Ven el orden? Dueño, siervo, mayordomo y esclavos, ¿sí? Bueno, Dios es el Señor de su casa. Dios es el Señor de la casa. Y el Señor de la casa tiene un mayordomo. Es el más importante de la casa de entre todos los siervos. Cristo es el siervo mayor entre todos los siervos que vino para servir al mundo. Él es el siervo mayor. Él es el mayordomo de la casa de Dios, de la iglesia. Y el dueño de la casa le ha entregado al mayordomo, al mayor siervo, Cristo, toda la autoridad y todo el señorío para gobernar su casa, la iglesia. Por eso la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero la casa es ¿de quién? De Dios, del Padre. Y el esclavo, ¿cuántos esclavos de Cristo hay aquí? La iglesia obedece y se reporta al siervo mayor de la casa, y el mayordomo, Cristo, dará cuentas a Dios de su iglesia. Así es la iglesia. Es la casa de Dios que ha sido entregado bajo el señorío y la supremacía de Jesucristo. Y es Cristo quien tiene la autoridad. Es Cristo quien tiene el dominio sobre la casa de Dios para su administración espiritual y moral, pero la casa es de Dios y nosotros somos esclavos de Jesucristo. Todavía los escucho muy convencidos, ¿sí? Somos siervos no porque fuimos contratados en la casa de Dios. Somos siervos porque hemos sido comprados con precio de sangre. Por eso estamos en la casa de Dios, porque hemos sido comprados. Aquí no hay cristiano alquilado o rentado, nomás el edificio, ¿sí? Así debe ser, amada iglesia. Nosotros somos esclavos. Diga, soy esclavo de Cristo. Ya los quiero ver después. Somos esclavos de Cristo, hermanos, eso es maravilloso. Y todavía se va a poner más bueno, espérense. Somos esclavos, Cristo es el siervo mayor y señor de la casa, y Dios es el dueño y creador de la iglesia, de su casa. Pero creo que como hijos de Dios, cuya única y mejor obra acabamos de establecer es entregar nuestras vidas como servicio a Dios, creo que muchas veces trabajamos en nuestras vidas como si fuéramos contratados del evangelio y no como comprados por el evangelio, ¿sí? ¿Ustedes saben la diferencia de uno que trabaja por contrato y otro que trabaja como empleado? ¿Ustedes conocen la diferencia? Acá hay contratistas, ¿sí? ¿Cómo trabaja uno que es contratista? ¿Cómo trabaja? A ver, Gerson. Gerson me mira como, no me pregunte, pastor. ¿Puedes hablar poquito? ¿Cómo trabaja un contratista? ¿A qué horas llegas? ¿Tienes horario? Ok, para que escuchen la grabación. Dice, como contratista no tengo horario de entrada ni salida, y si ocupo permiso para salir, me llamo a mí mismo. Muy bien. Muy bien. Ese es el trabajo de un contratista, ¿sí? No tiene hora de salida ni hora de entrada. No tiene mínimo requerimiento ni máximo requerimiento de producción. Solo tiene un trabajo que completar en cierta fecha, en cierto tiempo. ¿Cuándo lo hace y cómo lo hace? Pues depende del contratista, ¿verdad? Es por contrato. No tiene que reportar lo que hace, ¿sí o no? No le pueden exigir nada. Lo único que tiene que hacer es la tarea que se le asignó y entregarla en cierta fecha. Bajo un contrato no hay entrega ni demanda de responsabilidades de lo que se hace, solo el resultado.
Eso es un contratista. Ahora, para el resto de nosotros, empleados, ¿verdad? ¿Cómo trabaja un empleado? Pues, tiene que, por comenzar, tiene horario de entrada, horario de lonche, horario de break, horario para ver el Facebook, horario para... Bueno, eso lo hacen ustedes. Y luego horario de salida, ¿sí o no? Así trabaja un empleado. Se le demanda sus horas de trabajo, ¿sí? Un empleado es prácticamente un esclavo. Parece un esclavo. Tiene que rendir cuentas de todo, de lo que hace. Tiene que rendir cuentas de sus metas. Le exigen mucho, ¿sí o no? Por eso todos piensan que, bueno, el sueño deseado pues, de trabajar es ser mi propio jefe. Be my own boss. ¿No? Sole proprietorship. Yo solito, yo soy el mero, ¿verdad? Pero un empleado tiene muchas responsabilidades, ¿sí o no? Tiene que rendir cuenta de todo. Está sujeto a la corrección. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. A ver. No tiene derecho de nada en el trabajo, en cuestión de trabajo. Tiene que mostrar su trabajo, su producción. Está sujeto al cuestionamiento, a la reprensión. Está sujeto al cambio inesperado. Si tienes un proyecto que se vence a las 5 y viene tu jefe a las 3 y te dice, no, no es ese, ahora es este. ¿Te vas a quejar? Calladito, como esclavo. Está bien. Si no te corren. ¿Están entendiendo la diferencia de un empleado y un contratista? Por eso creo que en la mayor y mejor obra del servicio a Dios, que es nuestras vidas, que es trabajar en nuestras vidas, creo yo que en el Evangelio hay más contratistas que empleados. Trabajan en sus vidas espirituales cuando quieren, como quieren y donde quieren. Se siente que no tienen que darle cuenta a nadie. ¿Sí? Un contratista del Evangelio trabaja a su manera. Sabe que va a rendir cuentas un día, porque eso es de todos. Algún día va a tener que entregar ese trabajo, ¿verdad? Pero, pues es contratista. Vengo a la iglesia cuando quiero, oro cuando quiero. Me entrego a Dios, pues cuando me sienta mal, cuando tengo problemas, me entrego a Dios. Pero un empleado trabaja en su vida espiritual todos los días. Un esclavo de Cristo trabaja en su vida espiritual todos los días. Y todos los días tiene que dar cuentas a su amo. Todos los días. Como cristianos, esclavos de Cristo, nuestras vidas están abiertas a la inspección de nuestro amo. En cualquier momento, el Señor viene y pide cuentas de nuestras vidas. ¿Cómo estás? ¿Has crecido? ¿Has cambiado? ¿Estás creciendo? ¿Estás aprendiendo? ¿Te estás humillando? ¿Estás obedeciendo? Amén. Por eso uno que ha sido comprado por el Evangelio de Cristo se reporta y trabaja en su vida espiritual diariamente. Su vida está a la inspección de Dios todos los días. Su vida espiritual va a estar sujeta a cambios, a expectativas de mejoramiento. Uno que ha sido comprado por el Evangelio tiene una opinión, sí, pero sobre todo tiene obediencia y al final hace lo que su Señor le pide. Amén. Yo no quiero que pienses en esta palabra siervos con hacer las cosas que hacemos en la iglesia. Eso es servir, sí. Pero en este contexto, y creo yo que cuando la Biblia habla de servicio y de esclavitud, está por sobre todas las cosas hablando de nuestras vidas. Esta es la obra que debemos trabajar tú y yo delante del Señor. Amén. Lo que trabajemos aquí en el Señor, el resultado de lo que hagamos va a ser más bien el fruto de lo que interiormente hemos trabajado en nuestra vida espiritual. Y va a ser fruto de bien, va a ser de bendición, va a ser fruto y obra espiritual, no carnal. Por eso, en comparación con el contratista del Evangelio, el contratista opta por trabajar cuando quiera. Su trabajo un día va a terminar.
Y cuando termine su trabajo, va a tener que buscar otro contrato para su sustento. Un contratista tiene que estar buscando contrato y contrato para subsistir. ¿Sí o no? Pero el que ha sido comprado con el Evangelio de Cristo es propiedad de Jesucristo para siempre. Solo tiene un solo Señor. No tiene que buscar sustento, no tiene que buscar trabajo. Su Señor es su eterno sustento y su Señor es su eterna provisión. Eso era lo que buscaban en el tiempo de Jesús, los esclavos. Ellos voluntariamente se sometían al cuidado de un amo, porque en esa casa habría alimento, había cuidado, habría todo lo que necesitaban. Tanto un contratista como un siervo esclavo trabajan, pero sus obras no lo distinguen. Lo que lo distinguen es lo que son, porque uno fue contratado y el otro ha sido comprado. Amén. Ahora sí, ¿cuántos esclavos de Cristo hay? Amén. Ya va. Amén. Muchas veces como creyentes hacemos cosas para el Señor, pero creo que a veces olvidamos quiénes somos. No somos siervos contratados, somos esclavos comprados por la sangre de Cristo. No solo servimos, sino que somos propiedad de Jesucristo. Y como propiedad de Cristo, como esclavos de Jesús, obedecemos. Lo que hacemos para Dios por fuera, siendo siervos, es solo lo externo de lo que somos por dentro, esclavos de Jesucristo. Esclavos de su palabra, esclavos de su voluntad, esclavos de sus deseos, esclavos de sus mandamientos. Amén. Antes de darle el tema de hoy y de lo que vamos a hablar, esto nada más ha sido la introducción de la introducción. Antes de seguir a lo que vamos a hablar, quiero darte algo que es hermoso acerca del ser hallados esclavos de Cristo. Porque Jesús nos llama no solamente esclavos, sino Jesús también nos llama amigos. Mira lo que dice Juan en capítulo 15, versículos 14 al 15. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, esclavos. Pero mira cómo describe Jesús a este siervo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pregunta. A ver, voy a hacerle una pregunta a alguien. ¿Quién quiere ser voluntario? Zach, a ver. Te voy a hacer una pregunta. ¿Okay? Tú respondes sí o no. ¿Te conviene que respondas sí? A ver, Zach, ¿quieres ser mi amigo? ¿Dudaste? Eso no. Otra vez, mi estimado Zach, ¿quieres ser mi amigo? Chévere, ok. Solo tengo una condición. Si quieres ser mi amigo, tienes que hacer todo lo que yo te mande. Todo. ¿Todavía quieres ser mi amigo? O sea, ¿qué tipo de amistad es esa? ¿Sí? Que para ser amigo de alguien tienes que hacer todo lo que la otra persona te manda. Ni siquiera te pide, te ordena. Si tuvieras que hacer todo lo que la otra persona te ordena, ¿en qué te conviertes? En un esclavo. Mejor debería haber dicho, ¿quieres ser mi esclavo? ¿Sí o no? O sea, pregunta otra vez, usando el ejemplo del contratista y el empleado. ¿A quién se le demanda? ¿A un contratista o a un empleado? A un empleado. En el versículo 14 de Juan 15, Jesús, aunque nos llama amigo, esto es importante, no ha cambiado el papel del creyente. Todavía seguimos siendo esclavos de Cristo. Porque solo a un esclavo se le manda que haga todo lo que dice. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús no está hablando de un cambio de estatus de lo que somos. Seguimos siendo esclavos de Jesucristo. Pero ahora Cristo está ofreciendo una relación.
entre amo y esclavo. ¿Qué está ofreciendo Jesús? Una relación. Cuando Pablo se encuentra en la cárcel con un esclavo llamado Onésimo, ¿se acuerda cuando estudiamos la carta de Pablo a Filemón? Pablo le escribe una carta al amo de Onésimo, Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón para que perdonara a Onésimo porque Onésimo le había robado algo a su amo. Y como Onésimo era su propiedad, Filemón tenía todo el derecho, ¿sí?, de despojarlo aún de su propia vida. Pero Pablo dice, Onésimo, que un tiempo te era inútil, porque te robó, ahora nos es muy útil en el evangelio. ¿Por qué? Porque Onésimo se ha arrepentido. Y Pablo era testigo. Por eso Pablo, cuando le escribe a Filemón, le dice, Onésimo regresa contigo, pero no como esclavo. Dice, sino como más que esclavo. Es decir, Onésimo todavía es tu propiedad, pero siendo esclavo regresa contigo como amado hermano, mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Pablo está estableciendo una relación entre amo y esclavo. Es lo mismo que hace Jesús. La gran distinción de un esclavo común y corriente y un esclavo que es amigo es que el esclavo común y corriente no tiene relación con su amo. No hay una relación. El amo dice y el esclavo hace. El típico esclavo solo hace lo que le dicen. No sabe los planes de su amo. No sabe los planes del propósito. No sabe la agenda del amo. Al esclavo no le dan explicaciones. El esclavo no es motivado. Un esclavo solo recibe órdenes para obedecer. Pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que te ordenen hacer algo con explicaciones o sin explicaciones? ¿Qué es mejor? Con explicaciones, ¿verdad? Así lo hacemos de buena gana, ¿verdad? Aunque me mandes, pero ya entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí o no? Es mejor que nos manden a hacer algo con explicaciones, con razones, con motivaciones del por qué me están mandando en hacer algo. Y como esclavo lo vamos a hacer. Pero al darnos explicaciones nos convertimos parte del proceso. Somos parte de ese proceso de obediencia. Porque sabemos el por qué. Un esclavo que es amigo participa de los planes, es dado a saber las motivaciones, es dado a entender los propósitos. Y Cristo, el siervo mayor, hace saber a los esclavos que son sus amigos y les dice los planes del Señor de la casa. Eso fue lo que hizo Jesús cuando vino y enseñó a sus discípulos. Él vino a revelar los planes del Padre. Somos esclavos, amén, pero ahora somos esclavos amigos de Jesucristo. Y Él no retiene su palabra. Él nos ha explicado, dicho todo en la Biblia. Nos ha dado toda razón y motivos para obedecer. Por eso que un cristiano que conoce a Dios actúa en rebeldía, o no conoce a Dios, o no es cristiano. ¿Sí? Y es así como Cristo gobierna. No hemos dejado de ser comprados. No es lo que hacemos, sino el estatus de lo que somos. Cristo es nuestro Señor y nosotros esclavos de Cristo y del Evangelio. Somos esclavos amigos de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice que también somos más que amigos, porque dice que también somos hijos del amo de la casa y también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, amén. Qué hermoso que habiendo sido esclavos del pecado, Dios nos rescata a través de su gracia, a través de Cristo. Y ahora somos esclavos de Jesucristo por amor. Pero somos esclavos, amigos de Jesucristo. Y no solamente eso, también nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Ahora, Cristo fue el siervo mayor, prometido al mundo como Salvador. Y de todas las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento, creo que el capítulo más maravilloso
y descriptivo del siervo admirable que merece un detallado estudio es un capítulo encontrado en el libro del profeta Isaías. Este maravilloso capítulo del siervo admirable es el cual todo esclavo de Cristo debe conocer, debe obedecer y debe hacer su voluntad. En esta miniserie vamos a estudiar solamente el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Acompáñame ahí, por favor. Como dije, esto es solo la introducción de la introducción de la introducción. ¿Okay? Pero nada más voy a darles esto en esta noche. Esta miniserie le he puesto por título, miren lo que dice al frente. ¿Qué dice? El quinto evangelio. Disculpe que no está muy bien ahí ubicadas las letras. El quinto evangelio. Y como todos somos buenos estudiantes de la Biblia, usted me va a decir, pero pastor, la Biblia solo tiene 4 evangelios. Usted sabe, ¿verdad? Sí. Pero como somos buenos para lo escandaloso, ¿sí? Si les digo simplemente el libro del profeta Isaías, se van a olvidar. Entonces mejor lo voy a titular el quinto evangelio, para que se acuerden. ¿Sí? El quinto evangelio. No, pues es el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Ahora, la Biblia sí tiene un libro que fue escrito de manera muy interesante, como si fuera el evangelio de Cristo en el Antiguo Testamento. Diría yo, en realidad fue quizás el primer evangelio, el libro de Isaías, o como muchos eruditos concuerdan, que es el evangelio de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 53 y bueno, por el tiempo en esta noche solamente voy a darle una vista panorámica a este maravilloso capítulo, sobre todo a entender en dónde se encuentra este capítulo 53 en relación con toda la carta profética de Isaías. Por comenzar, el capítulo 53 en su contexto realmente comienza en el capítulo 52, versículo 13. Vaya allí, por favor. ¿Okay? Vaya al capítulo 52, versículo 13. Ahí es donde comienza realmente esta continua profecía acerca del Mesías. En mi Biblia dice, o tiene por título ahí en la parte del capítulo 52, versículo 13, la mía tiene por título Sufrimiento y Gloria del Siervo. ¿Alguno tiene un título ahí sobre ese versículo? ¿Qué dice el suyo? Sufrimiento del siervo viviente. ¿Otro por allí? Sufrimiento del siervo de Jehová. ¿Sí? Hay otra versión que dice traspasado por nuestras rebeliones, ¿sí? O el siervo que traerá salvación, o el siervo sufrido del Señor. Por eso a este primer tema le voy a llamar, que es un tema de introducción, el siervo admirable. El siervo admirable. Y he estado orando y confiando en el Señor que a lo largo de este breve estudio, esta miniserie, veamos los atributos del siervo mayor, Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos recordar y conocer de Cristo para poder ser llamados sincera y verdaderamente esclavos de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer ahí, dije desde el capítulo 52, versículo 13. Vamos a leer todo este capítulo entero y luego les doy algunos contextos históricos del libro de Isaías. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Vamos al capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y mira lo que dice, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, diga nosotros,
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, descendencia, y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow. Hay mucho en este singular capítulo que habla del siervo sufriente para alimentar nuestras vidas por años. ¿Cuántos deseamos de sincero corazón ser más obedientes a Dios? Amén. Bueno, creo que este capítulo de Isaías es muy central para entender, porque acuérdate que somos amigos de Cristo. Él no esconde nada de nosotros, Él revela sus planes enteramente. Y creo que al estudiar con profundidad este capítulo, confío en el Señor que nos ayuda a crecer más en nuestro temor de Dios. Precisamente lo que Dios demandó de su pueblo, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, amarlo y servirlo con nuestras vidas, con todo nuestro corazón. Ahora, esta profecía de Isaías fue escrita unos 700 años antes de Cristo. ¿Sí? De las 12 tribus de Israel, 10 tribus al norte ya habían sido conquistadas y dispersas cuando se escribe esta carta. Al sur solo queda la nación de Judá y Benjamín. Pero la nación de Judá había caído en un sistema religioso. El enfoque de Judá llegó a ser externo, una vida religiosa, pero había poca fe interna en el corazón del pueblo de Dios. Como dije hace unos momentos, a veces estamos tan enfocados en hacer cosas para Dios, en trabajar y hacer cosas para el Señor. Eso es bueno. Pero descuidamos lo más importante de nuestra adoración y servicio a Dios, que es trabajar en nuestras propias vidas. Amén. Y por ese descuido espiritual del corazón, el corazón se desvía. Se deja ser atraído por el pecado. Siendo débil en el hombre espiritual, se deja ser atraído por el hombre carnal y natural. Ahora, ¿por qué la carta de Isaías es conocida como un quinto evangelio? Esta carta de Isaías fue escrita bajo el mismo modelo de un Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla del juicio venidero. ¿Sí? Si tú lees todo el Antiguo Testamento, es el juicio de Dios. Pero luego viene la esperanza de vida en el Nuevo Testamento. Testamento es pacto, el nuevo pacto en Jesucristo. Para que entiendas un poco la centralidad de este capítulo 53, el libro de Isaías está dividido en dos porciones. Del capítulo 1 al 39, Isaías advierte de este venidero juicio de Dios, sobre todo la captividad
de Judá por los babilonios. El capítulo 1 comienza hablando de la desobediencia y la maldad de Judá. Y todos los primeros 39 capítulos son un llamado de alerta. Diga de alerta. Es un llamado de alerta acerca del juicio de Dios si Judá no se arrepiente. La segunda porción del capítulo 40 al 66 es donde Isaías introduce la gracia y la salvación venidera del Señor, así como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando terminas de leer el Antiguo Testamento, debes quedar con esa expectativa o con ese pensamiento de que no tenemos salvación, pero la salvación viene en Jesucristo con el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y así está dividido y escrito Isaías. Ahora, curiosamente, esta segunda sección, en el capítulo 40, comienza diciendo, si quieres hojear ahí tu Biblia, en Isaías 41, Isaías comienza diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, Isaías comienza a presentar el consuelo de Dios, como en el Nuevo Testamento. Aún más curioso, dice en el versículo 3 del mismo capítulo 40, dice, y vas a reconocer esto en el Nuevo Testamento: voz que clama en el desierto, dice Isaías, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Así comienza el Nuevo Testamento, ¿sí o no? ¿De quién fueron esas palabras? De Juan el Bautista. Amén. ¿Sí? Y aún todavía más curioso es cómo termina el libro del profeta Isaías. Si quieres ir hasta el capítulo 66, versículo 22, Isaías termina diciendo esto, y lo vas a ubicar: porque como los cielos nuevos y la tierra y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, al final del libro de Isaías, Isaías profetiza y habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿A qué libro de la Biblia te hace recordar eso? Apocalipsis. ¿Sí? Es decir, fíjate, el libro de Isaías es un mini compendio del Evangelio. ¿Sí? O sea, habla de un juicio venidero, de la destrucción por el pecado, habla de la esperanza de vida, de la salvación del hombre, y termina con la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Antiguo, nuevo y la revelación de lo eterno. Por eso el libro de Isaías es diría un quinto evangelio, muy resumido, ¿sí? Ahora, la segunda porción del capítulo 40 al 66 es lo que nos interesa para entender la centralidad de este capítulo 53. En esta segunda sección del capítulo 40 al 66 hay 27 capítulos. Puedes contarlos si no me crees. Ya hice el conteo. Hay exactamente 27 capítulos. Estos 27 capítulos del 40 al 66 están divididos en 3 porciones, 3 divisiones de 9 capítulos cada uno. Y cada noveno capítulo termina con una misma advertencia de peligro. Por ejemplo, en Isaías 48, 22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. En el siguiente bloque de 9 capítulos, en el capítulo 57, versículo 21, termina diciendo otra vez: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y al final del capítulo 66, en el versículo 24, termina diciendo: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Realmente lo que Isaías alude es que no hay paz para los hombres que no tienen esperanza. 3 claros advertencias de juicio, ¿sí? No hay paz para los malos, no hay paz para los impíos, no hay paz para los hombres, ¿sí? Es por eso que este capítulo 53 resalta en esta última porción estas 3 grandes advertencias del juicio. Pero en el medio de estas se encuentra el capítulo 53 que nos interesa. Y es el capítulo que nos ofrece la esperanza en Cristo Jesús. Que no hay mayor siervo que el Mesías que viniera a dar libertad al cautivo del pecado. Es decir, en Cristo sí hay paz, en Cristo sí hay salvación. Contrario a lo que Isaías obviamente advierte,
el capítulo 53 es una maravillosa promesa del Mesías que vendría a establecer la paz entre el hombre y Dios. ¿Y sabes qué? Eso se ha cumplido en Cristo Jesús. Qué triste que el judío todavía esté esperando la realización de este capítulo 53. Pero gracias a Dios que por la sangre de Cristo, por el deseo y el amor de Dios que nos amó amó al mundo, a la humanidad, a pesar de nuestros pecados, Él envió a su Hijo y por su Hijo ahora tenemos salvación y directa entrada al cielo en Cristo Jesús. Amén. Estas tres grandes advertencias resaltan la importancia del capítulo 53. Porque en esta sección vamos a ver, sí, al siervo de gracia y esperanza. Vamos a ver la descripción del siervo mayor, del siervo admirable, del siervo sufrido, del siervo redentor. Es por eso que este capítulo 53 es muy especial, porque la esperanza de gloria a un juicio venidero se llama Jesucristo. Pero entendamos esto: esta esperanza del Mesías fue escrita para un pueblo que conocía de Dios. Era un pueblo que era escogido por Dios, temerosos por Dios. El libro de Isaías fue escrito a un pueblo cuyo Dios les dijo en el capítulo 43, Él les dijo: creador tuyo soy, formador tuyo soy, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cuánto hemos leído esos versículos? Pero Isaías lo escribe en un contexto donde el pueblo de Israel, de Judá, estaba en rebeldía. Y estas son las promesas, las palabras prometedoras de Jesucristo. En aquel tiempo fue una promesa, hoy en día es una realidad. En aquel tiempo fueron palabras para animarlos, hoy en día son palabras de salvación. Judá fue el pueblo quien Jehová dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti. ¿A cuántos se nos ha enseñado eso? Que si pasas por las pruebas y las aflicciones. No está hablando de eso. En el contexto está hablando de la desobediencia, del descarriamiento del pueblo de Dios. Y Dios nos da una promesa, que aun cuando podamos a veces o lleguemos a apartarnos de Dios, los que somos hijos e hijas de Dios, esa nuestra esperanza en Cristo va a estar allí para en un momento rescatarnos cuando inevitablemente, como sus hijos, volteemos nuestra mirada a Dios. Porque todo hijo e hija de Dios en su momento se arrepiente y regresa a los caminos del Señor, y Dios estará ahí para sustentarte, para que en el momento de tu salvación regreses a los caminos de Él. Por eso Jesús o Jehová les dice a ellos: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Eso es lo que Jehová les recuerda. Esa es la gracia de Dios, no para ser abusada como el pueblo de Judá, sino para ser apreciada como el mayor y más hermoso regalo de Dios. Israel por 70 años se convertiría en un siervo sufriente por desobediencia bajo el imperio de Babilonia. Pero Dios prometió un mayor siervo sufriente que pagaría el precio de toda la humanidad, y su nombre es Jesús. ¿Qué podemos aprender y qué vamos a aprender en estas semanas de este tema? Es importante, iglesia, como creyentes, conozcamos el carácter de nuestro siervo mayor, Jesucristo. Si queremos ser esclavos obedientes de nuestro Señor, tenemos que tener una relación, acuérdese, esclavo, amigo de Cristo. Para obedecerle más, tenemos que conocerle más. Para obedecerle más, tenemos que amarle más. Para obedecerle más, tenemos que temerle, tenemos que honrarle, tenemos que adorarlo más y más. Conocer más a Cristo, el siervo sufriente, es la habilidad que Dios nos puede dar por su Espíritu para ser más obedientes a Él. Por eso comencé hace un momento diciendo: ¿cuántos queremos ser más obedientes a Jesucristo? Tenemos que conocer a Cristo Jesús, el mayor siervo. Quiero leerte una historia para terminar. En Hechos capítulo 8, por favor, acompáñame allí. Quizás te preguntes: pero pastor, yo he leído
Isaías capítulo 53 muchas veces, yo sé que habla del Mesías, sí, lo he leído y entiendo y sé quién es. Pero cuando profundizamos lo que dice el texto y conocemos más a nuestro Señor Jesucristo, como resultado le vamos a amar más y le vamos a obedecer más. Y si tu pregunta es, ¿qué efecto, pastor, tendrá este capítulo 53 en nuestras vidas? Mira el ejemplo y el efecto que tuvo en la vida de un eunuco, en la historia de Felipe, en el capítulo 8, versículo 26. Simplemente voy a leerlo. La enseñanza ahí está. Dice Hechos 8, 26. ¿Estamos allí? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjate, vino a Jerusalén para adorar. Creía en Dios, adoraba a Dios, iba a la iglesia, entregaba sus ofrendas. Era un convertido a la religión judía. Vino a adorar. Y dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta, ¿quién? Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: Isaías 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, mira lo que dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué le anunció? El evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre asistía a la iglesia, conocía de Dios, pero no entendía al siervo admirable. ¿Qué puede suceder cuando conocemos más acerca del siervo sufriente? ¿Qué debería suceder? ¿Qué puede suceder en nuestras vidas? ¿Sabes lo que puede suceder? Hombres y mujeres temerosos de Dios, que como esclavos le sirven, le obedecen, no por obligación, sino por amor. No somos siervos por lo que hacemos, somos esclavos porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y gloria a Dios que siendo esclavos somos amigos de Jesús. Él no esconde su palabra, Él nos las revela, nos dice los propósitos del Padre. Y es mi confianza en el Señor que en cada tema que aprendamos más del siervo sufriente, más y más le amemos, más y más pensemos en Él antes de pensar en desobedecer su palabra. Nuestra relación con el siervo sufriente es importante. Somos esclavos, no tenemos otra opción que servir a Cristo, y por eso aún Dios nos recompensará, hará prosperar nuestros caminos.
Confieso que nos falta mucho por conocer al siervo admirable. Amén. Porque creo que todos aquí podemos trabajar en nuestras vidas personales, espirituales, mucho mejor que el día de ayer. Amén. Pero confiemos que el Señor nos lleve a través de este capítulo 53 y aprendamos a conocer a Cristo Jesús, el siervo que entregó su vida por amor de nosotros. Cierra tus ojos. Señor, nos falta mucho, Padre, por conocer a tu Hijo, al siervo, el amado del cielo, que vino y entregó su vida. Padre, a veces desconectamos lo que debemos entender en el corazón de lo que entendemos en la mente. Sabemos que Cristo sufrió, sabemos que Él es el Señor admirable, el siervo admirable, el siervo sufriente. Pero Padre, Señor, todavía nuestro corazón a veces no ha llegado a ese entendimiento, Señor, de que no es, Señor Padre, lo que hacemos por ti, sino lo que somos para ti. Ayúdanos, Señor, a través de este maravilloso capítulo a conocer a Cristo Jesús, el perfecto modelo de un siervo que cumplió en perfección la voluntad del Padre. Guíanos, Señor Padre, a tus caminos de obediencia, Señor, a poder cumplir con tu voluntad, a renunciar, Señor, a nuestra carne, a nuestros pensamientos, a nuestra filosofía, Padre, a renunciar, Señor, a nuestra lógica y creer y obedecer por fe. Pídele al Señor allí en tu lugar: Señor, ayúdame a conocerte más, no para llenar mi mente de entendimiento, sino para poder llenar mi corazón de obediencia. Porque, Señor Padre, es una bendición obedecerte, es una bendición, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a rendirnos, Señor, delante de ti. Levanta tus manos, adora al Señor. Queremos hacer tu palabra y tu voluntad, Señor, obedecer tus mandamientos, Padre. Si entendemos, Padre, el gran precio que tú pagaste por mi vida, ayúdame, Señor, a que en mi corazón realmente viva como un esclavo de la palabra de verdad. Ayúdame, Señor. Pídele al Señor ahí en tu lugar: Señor, quiero ser un siervo obediente, Señor, de tu voluntad. Quiero ser una sierva, Padre, que obedece tu palabra. Cada día, Señor, conociéndote más.